Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por la sintonía. Miércoles 29 de octubre del 2025. El presidente de la República anduvo por Cuenca el día de hoy, hizo agenda en Cuenca. Vamos a ver y escuchar lo que dice el presidente de la ingeniero Daniel Noboa. Sí. Hablando de empleo, este año, el año 2025, ha sido el año que más empleo adecuado hemos generado desde el año 2017. Eso también se transfiere en números de pobreza, se reduce la pobreza. Eso se transfiere también en ventas, en productividad y en empleo adecuadamente remunerado y con todas las prestaciones de ley. Eso es el Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador tiene las cifras claras y no solo lleva la esperanza, sino que la cumple esos anhelos de la gente y llega a la familia ecuatoriana, llega al corazón de la nación. Ese corazón que necesita siempre un apoyo, necesita un impulso de un gobierno solidario, de un gobierno empático, pero también que tenga la suficiente fuerza y el suficiente temple para luchar contra la minería ilegal, contra las mafias y contra los contrabandistas de combustible que por mucho tiempo nos afectaron. Nosotros luchamos día a día contra la corrupción y luchamos también día a día para que la familia ecuatoriana y que los azuayos y los lojanos tengan también las mismas oportunidades que cualquier ecuatoriano pueda tener en el resto del país. Escuchamos al presidente Daniel Noboa, estuvo el día de hoy en Cuenca, en la provincia del Azuay, en el austro ecuatoriano. Bueno, y me decían hoy día que a dónde es que se ha generado esas plazas de empleos y a quiénes se les ha dado trabajo. Decía la ciudadanía, yo repito lo que dicen. Entonces, ¿a dónde, cuándo, cómo y quiénes son los que han conseguido un trabajo? Yo les dije que si el presidente de la República lo dice, así ha de ser, pues no. Y ahí comenzaron, puchica, habla serio, Flecha, habla serio, bueno. Así están las cosas. Si de ser verdad, ojalá que así llueve y no escampe, claro. Ojalá que sea verdad tanta belleza. También entregó becas, sí, estuvo entregando becas. Y ahí vemos al presidente recorriendo el país. Y en el enlace radial de los días miércoles que tiene o que hace el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en su rendición de cuenta, bueno, también habló sobre otros temas, otras temáticas. Veamos y escuchemos lo que dice el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Escuchamos a la ciudadanía, les hemos dicho que no los vamos a abandonar en el caso, que los vamos a apoyar en todos los aspectos desde el muy ilustre municipio de Guayaquil. Y es una pregunta que, por supuesto, sigue en el aire, ¿no? Sigue en el aire, que de manera ambigua la han tratado de contestar después de 10 días de la denuncia y deja más preguntas que respuestas. No he querido seguir hablando del tema porque es un tema ciudadano ya. No quiero que se politice ni nada por el estilo. Yo cumplí con el llamado de la Asamblea para precisar
y exponer el tema desde la visión de Segura EP, y así lo hicimos, pero ya es un tema que se quedó metido dentro de la ciudadanía y que tiene muchas más preguntas que respuestas. Nosotros vamos a apoyar a diestra y siniestra a toda la gente de la comunidad de Barrios de Guayaquil, a los comerciantes de la bahía que están totalmente preocupados porque es una pregunta, es un tema que sigue generándole muchísimas preguntas sin respuestas. Escuchaba a el doctor Poveda, creo que es el doctor Poveda. Él justo nos decía el día lunes que lo entrevistábamos que ya no es Amanda, ahora es Erika. Así dicen, Amanda, Erika. Me dicen la que llegó al sitio. Ojo con esto, me dicen que una de las dos trabaja en recursos humanos de TC Televisión. Y eso, que ustedes son periodistas, ayúdennos a investigar. Pero nos dicen que una de las dos trabaja en recursos humanos. Veíamos y escuchábamos al alcalde de Guayaquil, bueno, se refería al plantón que hubo el día lunes por parte del asambleísta Jaime Estrada, junto al doctor Pedro Granja, ex candidato a la presidencia en los exteriores de la Fiscalía, acá en Guayaquil, exigiendo explicación al fiscal del Guayas, quien autorizó, o mejor dicho, no presentó cargo porque dijo que no habían pruebas en contra de este señor que se lo acusa de ser quien puso la bomba en la bahía. Al mismo tiempo el alcalde se refirió porque, bueno, se daba en un primer momento se dio el nombre de una dama que se decía que era empleada de Corporación Bananera Novoa, pero ahora se da otro nombre, ya no es la misma persona, porque a través de las redes se decía que esta dama no vive en Guayaquil, peor en la isla Trinitaria, sino en Durán. Entonces, debido a esa denuncia, entonces ahora están dando otro nombre de otra dama. Y a decir del alcalde, que tienen conocimiento de que esta segunda dama, que dicen que es la que vive arriba donde vive la persona que puso la bomba en la bahía, es empleada de Canal 10. Ustedes lo escucharon. Es de recursos humanos de Canal 10. Entonces, ¿qué mismo está pasando? ¿Qué mismo está pasando con esta denuncia hecha en su momento por el alcalde de Guayaquil? Ustedes, hermanos ecuatorianos, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? Lo cierto es que este caso tiene para rato. Hay para rato sobre este caso de la bahía, de la bomba en la bahía. Y tenemos información. A ver, vamos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué hay? Así es, muy buenas noches amigos de Kinmo TV Digital. Información que tenemos es que el reglamento de la Ley de Transparencia Social emitido el 27 de octubre mediante el Decreto Ejecutivo 191 establece que las organizaciones sin fines de lucros no podrán participar directa ni indirectamente en actividades destinadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados. En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá suspender la personería jurídica
de las organizaciones por 4 años, además de aplicar otras sanciones administrativas o legales. El reglamento también prohíbe el uso de fondos nacionales o internacionales para financiar acciones que promuevan la paralización de actividades mineras y obliga a las organizaciones a denunciar cualquier indicio de minería ilegal o vínculos con el financiamiento ilícito. La norma que busca regular el funcionamiento y financiamiento de las organizaciones sociales ha generado preocupación por recordar el decreto 16 del correísmo, criticado por restringir la acción de la sociedad civil. Entonces esto es lo que se ha generado, que el gobierno prohíbe a organizaciones sociales interferir en proyectos mineros. Bueno, ya ustedes están escuchando esta información. Prohibición total. No pueden hacer nada estas organizaciones que se las denomina o son fundaciones. Bueno, así están las cosas. No pueden ellos directa o indirectamente participar o auspiciar, apoyar lo que es la explotación minera. Bueno, vamos con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina. ¿Qué dice? Vamos a ver y a escuchar. De información, vamos a remitir a Contraloría General del Estado para que se realicen los exámenes especiales correspondientes, pero también al Consejo Nacional Electoral, porque si estas entregas y donaciones se hicieron en medio de la primera vuelta y segunda vuelta electoral, deben existir 2 circunstancias. Debían tener autorización del Consejo Nacional Electoral o deberían haber sido negadas porque en campaña electoral no se pueden entregar obras, ni utilizar recursos, ni realizar entregas. Y eso es importante para que responda el CNE. Asambleísta, ¿usted va a averiguar dónde están las lámparas Pikachu? Por supuesto, tenemos que saber dónde están las lámparas Pikachu. ¿Y qué hace con aspas de concreteras? ¿Qué hace con estos bienes que no son propios de la actividad del Ministerio de Inclusión Económica y Social? Pero sobre todo, ¿dónde están las actas de entrega-recepción, de ingreso, de salida de los bienes? ¿Dónde están los informes técnicos y dónde está el seguimiento? Porque de lo contrario haría presumir algunas series de irregularidades que Contraloría debe determinar que podrían ser presuntas responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Ahí veían y escuchaban al asambleísta Luis Fernando Molina, quien denuncia que todos esos obsequios que se dieron en la primera y segunda vuelta, en la campaña anterior, fue con recursos públicos. Y eso está prohibido por la ley. Recuerdan que daban cocinas de inducción, ventiladores, bueno, colchones, camas, de todo. Entonces está exhortando a las autoridades, por favor, que expliquen el por qué se permitió que se dé tantos obsequios con dineros públicos. A decir del asambleísta Molina que él tiene pruebas de aquello, de lo que está denunciando. Bueno, lo cierto es que no hay un momento, un día en que no hayan nuevas denuncias. Y tenemos también a la asambleísta Cristina Jácome, quien habla sobre la salud y los bonos. Adelante.
nos hemos dado cuenta de que no es difícil, de que no es imposible, porque así como hay dinero para bonos, ¿por qué no habría dinero para la salud? La salud no puede esperar y esta es una de las comisiones más sensibles e importantes, porque de esta, básicamente, nosotros tratamos de que la vida de los ecuatorianos esté en óptimas condiciones con un acceso universal a la salud en todos los establecimientos médicos, tanto hospitales de tercer, segundo, primer nivel y desde la prevención, por supuesto, en los centros de salud. ¿Cuáles son los nudos críticos que enfrenta el tratamiento del cáncer aquí en el país? Bueno, aquí primero el tema de la falta de médicos especialistas. El no tener oncólogos pediátricos, por ejemplo, es algo que le afecta mucho a nuestra niñez, porque los niños no solamente tienen que ser atendidos en Solca, por ejemplo. Solca tiene una deuda que todavía no ha sido cubierta, que vemos que hay otros rubros que sí se cubren, pero a Solca no, a las dializadoras no. Entonces, a través de eso, nosotros al menos debemos garantizar de que existan los médicos especialistas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tratamos de ver la forma en la que se pueda dar una solución a eso y adicional también el tema de la actualización del cuadro nacional básico de medicamentos, porque sin eso no podemos avanzar. La ciencia avanza, pero nosotros estamos retrasados desde el 2022 con esa actualización. Los ministros han venido diciendo no, que el año pasado iba a estar listo, que este año, y finalmente ayer, el día justo que al fin compareció la directora ejecutiva de CONASA, nos dice que para marzo de 2026 recién va a estar actualizado ese cuadro tan importante, ¿no? Porque de él se rige el listado de medicamentos básicos a nivel nacional. Bueno, ahí está la denuncia de la asambleísta Cristina Jácome, quien dice que expliquen que cómo hay dinero para bono, pero no hay dinero para la salud, de manera especial para los enfermos de cáncer, que tanto necesitan de sus medicinas. Entonces, ella estaba pidiendo explicación, denunciando, como asambleísta que digan por qué no hay dinero para salud, pero sí hay para dar bonos. Vamos a ver qué le responden, qué le dicen sobre esta denuncia que hizo el día de hoy la asambleísta Jácome en la asamblea. Y vamos con la representante de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es de los enfermos de cáncer. ¿Qué dice? ¿Qué dijo en la asamblea? Adelante. Bueno, no es la primera vez que se habla de una ley de lucha contra el cáncer. Hace varios años atrás se impulsó el acuerdo contra el cáncer, que es una iniciativa popular ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil. Vemos con buenos ojos que hoy en la agenda legislativa se trabaje o se trate en segundo debate esta ley, ¿no? Lo vemos con muy buenos ojos. Sin embargo, es importante puntualizar que como Fundación Cecilia Rivadeneira hemos trabajado con datos contundentes acerca de la problemática social, económica y psicológica de los niños, niñas con cáncer y sus familias, y eso es lo que hemos traído acá. Datos relevantes como que el 70% de madres de niños con cáncer tienen que abandonar sus trabajos para estar al cuidado de los niños. Ahí nuestra propuesta es licencia laboral para madres de niños con cáncer. Datos importantes sobre qué pasa con el financiamiento y el tratamiento, por eso hablamos de la importancia del presupuesto para una política pública. Sin presupuesto no hay ley que valga, se quedan meras intenciones. También hablamos de la descentralización de los tratamientos, porque tenemos datos duros de las horas de movilidad que tienen los pacientes con cáncer para ir a las grandes ciudades. El 55% se atiende en Quito, el 18% en Guayaquil, y por eso planteamos también una propuesta de descentralización al tratamiento. Hablamos de salud mental, de tratamientos de salud mental y tratamientos emocionales para nuestros niños, niñas con cáncer, también para sus cuidadores, algo que jamás se ha hablado en el país y que será sin duda un hito histórico también dentro de esta ley. ¿Cómo vemos que se va llevando esta comisión? Pues esto tiene que salir de lo político. El cáncer no espera. Y es un llamado a que, si bien vemos con buenos ojos que en la agenda legislativa se traten estos puntos y esté en segundo debate,
El debate tiene que estar alrededor de los pacientes, no alrededor de la política. Es difícil, sí, pero por favor demos prioridad a la vida y a los enfermos y diagnosticados con cáncer. Bueno, ahí veíamos y escuchamos a la directora de la Fundación Cecilia Rivadeneira, Sofía Merino, quien pide, exhorta, sugiere que las mamás de los niños enfermos de cáncer, estas en caso de ser trabajadoras, le den licencia, le den permiso en el trabajo para poder atender a sus hijos o a su hijo que está con cáncer. Y al mismo tiempo pide una explicación que cómo es posible que la salud esté centralizada, porque el 55% está en Quito y apenas un 18% acá en Guayaquil. Entonces dice, ¿hasta cuándo ese centralismo? Que tan enfermos de cáncer son los niños de Quito como los de Guayaquil. Entonces, ella está pidiendo que al menos haya una igualdad para que de esta manera puedan ser tratados, ser curados los menores que padecen esta enfermedad como es el cáncer. Bueno, esperemos que tenga respuesta, se hagan ahínco de lo que ella está pidiendo. Ojalá que tenga respuesta por parte de las autoridades de la salud para que los niños que padecen la enfermedad del cáncer, tanto en Guayaquil y en Quito, tengan la misma atención, los mismos derechos. Y el asambleísta independiente Juan Gonzaga habla sobre la constituyente, bueno, este caso que es al momento noticia. Es noticia esto de la constituyente, que si nos vamos a la asamblea constituyente, si es aprobada en la consulta popular, si se hace una nueva constitución, bueno, todavía no se puede decir nada. La cosa no está clara. Hay voces a favor y voces en contra. Entonces esperemos a ver qué pasa. Pero veamos y escuchemos al asambleísta Gonzaga. Adelante. Que entender que la posibilidad de una nueva constitución tiene que enfrascarse básicamente en el entendimiento y en el conocimiento que deba tener la ciudadanía para entender qué tenemos ahora como constitución y cuál es la expectativa que se podría generar en una nueva constitución, porque si bien es un proceso político, creo que la incidencia va a ser en función de quién propone, y quién propone en este caso como parte de su programa de campaña política cuando fue candidato a presidente, había propuesto en este caso generar una alternativa para reformar la Constitución a través de una constituyente. Lo fundamental sería que conozcamos al menos, no solo quienes somos actores políticos, sino también la sociedad entera, respecto de cuáles serían estos cambios que podrían generarse a través de una nueva constituyente. Y es aquí donde indudablemente tenemos que conocer cuáles son esos cambios. Nos hablan en función de la cantidad de 180 artículos a reemplazar 444, que en relación inclusive a algunos temas que van relacionados con estas mesas temáticas o grupos que se generan dentro del anexo ya están determinándose, y hay cosas que sí nos preocupa porque verdaderamente nos llama mucho la atención. Bueno, ahí está el pedido del asambleísta Juan Gonzaga, asambleísta independiente, quien pide que las propuestas oficiales ya debe el pueblo ecuatoriano conocerlas,
para de esta manera hacer una comparación entre la Constitución que tenemos, que nos rige actualmente, y las propuestas oficiales del gobierno, para que así el pueblo vaya a las urnas y decida si continuamos con la misma Constitución o nos vamos a una asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución, pero que se dé a conocer las propuestas oficiales del gobierno para poder hacer esta comparación. Bueno, me parece buenísimo, muy bueno lo que está pidiendo el asambleísta independiente Juan Gonzaga. Por supuesto que así tiene que ser, no se sabe, pero bueno, ni siquiera las 4 preguntas que hay para la consulta popular el pueblo ecuatoriano las conoce. Esa es la verdad, pues si a uno le preguntan, al menos a mí, Raimundo y todo el mundo me anda preguntando, y yo digo, pero en lugar de estarme preguntando a mí, ¿por qué no hacen un pedido al gobierno, al Consejo Nacional Electoral, para que sean ellos los encargados de dar a conocer las preguntas que nos han planteado y que nos lleva a una consulta popular para el 16 de noviembre? Son las autoridades, no son. Nosotros los periodistas no podemos, tal vez se puede como noticia, pero que a uno lo cojan, lo paren en la calle, le pidan que lo que dice, no sé, pues, no sé, son las autoridades. Porque la verdad es que el pueblo ecuatoriano hasta el momento no las conoce, esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo quieren que el pueblo vote? Así de fácil y así de simple. ¿Cómo el pueblo quiere que vote? Y si no la conocen las preguntas, de seguro yo intuyo que van a votar, pues no puedo decirlo porque van a decir que a la final yo estoy haciendo campaña política por esa respuesta que hay que dar. Sí, que es no y es sí o sí, cualquiera de las dos. La respuesta hay que poner en la papeleta. Si queremos ir a una asamblea constituyente o no queremos. Entonces las autoridades en esto están mal prácticamente. Sí, pues. Están mal porque deben de dar a conocer. Así estamos, ¿no? Bueno, así están las cosas. Y respecto a lo que estamos hablando, de ir a la consulta popular, de aprobar si nos vamos a una asamblea constituyente o no, hay un grupo de abogados que están pidiendo que sí haya una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Bueno, es un grupo de abogados. Hay otros que no, por ejemplo, el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha está en contra, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que proponen estos abogados, un grupo de abogados que está pidiendo una asamblea constituyente. Adelante. Así es, en este comunicado indica lo siguiente: una nueva constitución, sí. Tener una nueva constitución es una decisión que nos compete a todos los ecuatorianos. Los abajos firmantes vemos en la convocatoria a una asamblea constituyente una oportunidad histórica para realizar cambios sustanciales en la estructura institucional del Estado, repensar su funcionamiento, evaluar con rigor sus mecanismos
y aplicar los correctivos necesarios. En definitiva, los ecuatorianos tenemos enfrente el desafío de transformar, fortalecer y proyectar al país hacia el futuro. Una nueva constitución no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno. Debe ser el resultado de un nuevo pacto social, construido con responsabilidad desde la pluralidad, con la mirada de país y con la ciudadanía en el centro. Un pacto que represente mínimos compartidos y que surjan de un consenso nacional. Lo que le da valor a una nueva constitución no es su tamaño, sino su capacidad de proteger, transformar y funcionar. Necesitamos una norma suprema clara, concreta y exigible, que ampare a quienes actúan con responsabilidad, defiendan al ciudadano que trabaja, estudia, cuida y emprende y enfrente con firmeza a quienes abusan, corrompen o destruyen. Necesitamos una constitución justa, con los vulnerables y fuertes contra las amenazas. En un contexto de crisis, inseguridad y fragmentación institucional, lo que está en juego no es una coyuntura, es la capacidad del Estado para responder con eficacia y legítima. El Estado de Derecho, la seguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad, el fortalecimiento de la economía, la justicia, la protección de derechos, el ciudadano de las naturalezas y la estabilidad institucional nos convoca a todos en un solo frente, a todos. Estos son los principios rectores que nos unen en respaldo a la convocatoria de una asamblea constituyente. Firma esto los abogados Verónica Hernández, Carlos de Tomaso Rosero, Mario Cubi Santana, el constitucionalista Ismael Quintana, Pablo Santillán, Héctor Yepes, Daniel Curi, Javier Palacios, Óscar del Bruto Andrade, Leonel Fuentes Sainz, Gonzalo Novoa Vaquerizo, José de la Gasca, exministro de Gobierno, Francia Grue, Miguel Constanz, Miguel Hernández, Rafael Ollarte, Emilio Donoso, el reconocido abogado Ricardo Novoa Bejarano, su hijo Esteban Novoa Carrión, Roberto Andrade Malo, Carlos Luis Sánchez, Anabel Abarca y Nadia Villón. Bueno, hay personajes conocidos, ¿no?, de la política. Muchos de ellos fueron diputados, bueno, asambleístas. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos ecuatorianos? ¿Qué opinan sobre este pedido? ¿Queremos o no queremos una nueva constitución? Ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la palabra, hermanos ecuatorianos. Así que piensen bien, infórmense bien para que puedan sufragar, puedan votar. Voten bien, por favor. Hay que votar bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, la verdad es que hay quienes defienden esta constitución que tenemos actualmente. Hay otros que son prácticamente bastante tibios, pues no, que sí, que no, que sí, que no. E igual han ocupado cargos públicos encomendados por el pueblo ecuatoriano, porque han sido diputados, asambleístas, y
y nadie los recuerda. Eso sería, pues sí, pues nadie los recuerda. Nadie habla ya de ellos. Sí, ¿qué hicieron o qué no hicieron? Porque ya ni se los recuerda siquiera y están apareciendo, bueno, ya está. Bueno, tienen derecho, sí, tienen derecho. Vamos a ver qué sucede, qué pasa. Y el presidente de la UNE, vamos a ver, a escuchar al presidente de la UNE, Andrés Villavicencio. Adelante. Por eso la Unión Nacional de Educadores señala que junto a la FEWE y a la FESE, el 12 de noviembre nos vamos a movilizar en todo el país, porque a la par que se debate la consulta popular, se debate el presupuesto general del Estado. Y las organizaciones educativas como la UNE, la FEWE y la FESE convocamos a una movilización, a una jornada nacional por el presupuesto para la educación y para la salud. Ahí se resuelven las cosas, presidente. No perdonándose 98 millones de dólares para el SRI, no gastando 200 millones de dólares en consultas y en todo un proceso, que no le van a dar medicinas a los hospitales, que no va a armar un plan de reinserción escolar, que no reconoce los derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, rectificamos, por favor, claro. No es Andrés Villavicencio, sino Andrés Quispe. Andrés Quispe es el presidente nacional de UNE. Está dando a conocer que el 13 de noviembre van a marchar los maestros para pedir, para sugerir que se debata sobre la consulta popular, se hable, se sugiera qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer, y a su vez también para debatir el presupuesto general del Estado. Bueno, miren ustedes, prácticamente ya a horas nomás, pues sí, pues la consulta es el 16 y ellos marchan el 13, a 3 días, a pocas horas de ir a las urnas, los maestros van a marchar para debatir sobre la consulta popular y debatir sobre el presupuesto general del Estado. Así estamos, ¿no? Y vienen 600 millones de dólares. Es un desembolso que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver, a escuchar sobre estos 600 millones de dólares que llegarán al país. Así es, el Fondo Monetario Internacional aprueba un desembolso de 600 millones para Ecuador. Mediante la aprobación de su directorio, el FMI autorizó este 29 de octubre del 2025 un nuevo desembolso de 600 millones a favor de Ecuador, dentro del servicio ampliado del Fondo SAF, un programa de asistencia financiera que se mantiene vigente desde mayo del 2024. El monto forma parte de un acuerdo de crédito por 5.000 millones luego de que el gobierno del presidente Daniel Noboa solicitara una ampliación del programa original de 4.000 millones, aprobado en julio pasado. Con este tercer desembolso, el país habrá recibido 2.700 millones del total pactado. De acuerdo con el comunicado oficial del FMI, Ecuador cumplió con todos los objetivos fiscales y macroeconómicos establecidos hasta agosto del 2025,
destacando el esfuerzo del Ejecutivo en fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mantener niveles adecuados de liquidez y proteger a los sectores más vulnerables. El organismo resaltó también el avance del país en su agenda de reformas estructurales enfocadas en mejorar la gobernanza, promover la inversión privada y fomentar el crecimiento sostenible. Además, señala que pese a los desafíos derivados de la incertidumbre internacional, la economía ecuatoriana ha mostrado resiliencia impulsada por el consumo interno, las exportaciones no petroleras y una inflación controlada. El Fondo Monetario Internacional proyecta que si el gobierno mantiene el curso actual, la deuda pública del Ecuador continuará en una trayectoria descendente y el país recuperará gradualmente el acceso a los mercados internacionales de capital antes de la finalización del programa previsto para el 2028. Bueno, llegan 600 millones para el país. Ojalá que ese dinero que viene sea para solucionar problemas de los ecuatorianos. Ojalá que no sea solamente míralo, tócalo y regrésalo. ¿Por qué digo esto? Ojalá que no sea para pagar la deuda externa. Sí, pues. No. Esperemos que no sea así. Ojalá. Eso queremos todos los ecuatorianos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se maneja esos 600 millones? ¿Hacia dónde van? Y ya las encuestadoras comienzan a moverse, ¿no? Ya comienzan a moverse las encuestadoras. ¿Y qué dicen ustedes, hermanos ecuatorianos? ¿Hay credibilidad en las encuestadoras o no? Pero veamos qué nos dice esta encuestadora. Adelante. Sí, Liz, nosotros cuando hacemos ya el análisis en detalle, vemos que las zonas donde mayor prevalencia tiene el desempleo es en las zonas rurales, en las provincias obviamente pobres, en el centro de la sierra y el norte de la costa, en Esmeraldas, en Machala, también existe una gran desocupación, el desempleo es mayoritario. Sin embargo, creemos que el desarrollo, el optimismo que tienen hoy día los ecuatorianos es una ventana que permite que los ecuatorianos veamos que las cosas pueden seguir mejorando. La realidad es que la gente siente que la situación ha empezado a mejorar. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros preguntamos, comparando su situación económica con la que tenía hace un año atrás, ¿cómo está actualmente? El 53% nos menciona que su situación actual es mejor que la que tenía hace un año atrás. Liz, hace un año atrás, 8 de cada 10 ecuatorianos decían que su situación económica era mala. Aquí vemos que ya hay un 30% que algo ha mejorado su situación. Y obviamente todavía hay un 47% que la está pasando muy mal, que su principal problema es el económico. Ahora, algo que se mantiene, Francis. Y aquí hay otra vez... Perdón que le interrumpa, le iba a decir, pero sin embargo se sigue manteniendo eso como uno de los principales problemas y de manera general usted decía la inseguridad, pero también me llama la atención que al preguntar cuál consideran que ha sido el mayor acierto del gobierno, un 31.42% de los encuestados dijo la lucha contra precisamente el crimen organizado. Así es, Liz, mire, se adelantó a los otros resultados que tenemos. Solo quisiera terminar que cuando le preguntamos al ecuatoriano cómo cree que será su situación económica personal el próximo año, el positivismo, el que nos contestan mejor, crece al 62%. Ahora, ya haciendo un análisis mucho más detallado de la gestión del presidente, que Bueno, compadre, don
Francis Romero, no es mi compadre, se me chispoteó decir compadre. No, que a veces uno, cuando ve a un amigo, le dice compadre, no lo conozco, no, lo he escuchado, pero no lo conozco, nunca lo he tratado. Entonces, don Francis Romero, ¿a dónde hizo esa encuesta usted? ¿A dónde la hizo? Que 8 ecuatorianos de 10 le han dicho que todo está bien, que están muy bien. Por favor, por eso es que ustedes pierden credibilidad en el pueblo ecuatoriano. ¿A dónde y cuándo le hicieron? ¿A dónde? Porque si usted va a los sectores populares, no vayan a los sectores populares. Yo hablo acá en Guayaquil. Yo les digo a los señores de las encuestadoras que vayan ahí al Parque La Victoria. No hay cómo perderse, está en pleno centro de Guayaquil. Ahí en Quito, entre 10 de agosto, Clemente Ballén y Pedro Moncayo, ahí está el Parque Guayaquil, sí bien digo el Parque Guayaquil, perdón, el Parque Victoria, vaya allí. Allí si usted va, si quiere encuentra sin exageración, más de 2.000 personas que están buscando empleo, trabajo. Vaya y converse con ellos. Pregúntele cuál es la situación real de ellos. De lo que se sabe es que de cada 10 ecuatorianos, 7 están en la desocupación. 7 en la desocupación, por favor. ¿Cómo va a decir que hay 8 que tienen empleo de cada 10 ecuatorianos? No, pues. Entonces, yo no es que le estoy llevando la contraria, sino que yo estoy hablando de realidades, de que yo sí las conozco. Es donde yo voy a conversar con la ciudadanía. Otro lugar donde yo voy a conversar, vaya ahí a la calle Rumichaca, entre Aguirre, Luque y Lorenzo de Garaycoa, y miren cómo está allí también, cualquier cantidad de ecuatorianos, hombres y mujeres, tratando de conseguir una peguita, más que sea por el día, que alguien nos lleve, más que sea para que les pase un balde de agua. Es una forma de decir, pues no lo tomen al pie de la letra. Lo están esperando, ahí hay de todo, albañiles, gafiteros, fierreros, ebanistas, tal como en el Parque La Victoria. Y si nos vamos por allí mismo, por la calle Luque, hasta José de Antepara, a los exteriores de la colega Radio Cristal, que así también encuentra usted cualquier cantidad, decía don Armando Romero, los exteriores de Radio Cristal es la agencia de empleo de Guayaquil. Vaya, converse con ellos, para que vean lo que le dicen. Por favor, se quejan de la inseguridad, se quejan de que no hay quien les dé trabajo, se quejan de que, y son realidades, que ayer medio comió, pero que hoy día no tiene ni siquiera un plátano en su casa. Esas son realidades. Es que no podemos engañar al pueblo ecuatoriano. Yo simplemente lo hago es para que ustedes, por favor, rectifiquen. Por eso es que las encuestadoras pierden credibilidad, nadie cree. Son realidades de las que estamos hablando. Se quejan así, miren, le he mencionado 3 cosas. De la inseguridad, que no tienen empleo y que no tienen, como dice el pueblo, no tiene papa, no tiene comida. Que ayer medio comió, pero hoy día ya no tiene. Y a ver si consigue, más que sea
como dije no hace mucho, si consigue que alguien vaya y le diga, ve, pásame un balde de agua y toma, más que sea 25 centavos. No estamos exagerando, son realidades, son realidades. Con esa ciudadanía es la que yo converso, y ellos son los que me dicen. Y esas inquietudes son las que yo las traslado a ustedes, hermanos ecuatorianos. Cualquier cantidad. Como también voy ahí por el Palacio de Justicia, ahí con abogados, constitucionalistas, políticos, choco allí y converso también. La cosa es bastante seria, bastante dura para los ecuatorianos. 12 millones, señores de las encuestadoras, 12 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, no tienen trabajo, no tienen. 8 millones que comen con $1 y ahí va, y a veces no tienen ni ese dólar. Tienen $2, $3 y a veces no tienen ni siquiera para el pasaje. Sí, ellos mismos dicen, me he venido a pies acá, de mi casa acá a pies. Ojalá que algo me caiga, me dicen, para al menos algo llevar en este momento y poder regresar a la casa en el bus, porque he venido a pies. Son realidades, son realidades. Entonces no hay para qué engañar, ni engañar a quienes desean que haya una aprobación en la consulta popular que nos llevarán para el 16 de noviembre. Entonces, no hay para qué engañar ni al pueblo ni a quienes tienen el interés de que el pueblo les apruebe la consulta para así poder ir a una asamblea constituyente. Nosotros lo hacemos con el ánimo de decir la verdad y solamente la verdad. No estamos a favor de nadie ni en contra de nadie. A favor del pueblo ecuatoriano, a favor de los 18 millones de ecuatorianos. Esa es nuestra posición. Ahora, dice, bueno, pues yo siempre digo, aquí no mentimos, no engañamos a nadie. Así están las cosas. Así están las cosas. La ciudadanía ahora no tiene ni para comprar siquiera una libra de arroz. Esas son las verdades que hay. Y quienes antes, al menos, tenían la oportunidad de ir con la familia a servirse algo a un restaurante, no lo pueden hacer, ahora se privan de hacerlo, porque la cosa está durísima. Son realidades las que decimos aquí, son realidades. Estoy dando dirección para que vayan las encuestadoras, allá donde va el reportero Flecha, a conversar con todos esos hermanos ecuatorianos que llegan allí, a estos lugares, que vienen desde Gestión Popular, de Monte Sinaí, que vienen del suburbio de Guayaquil, que vienen de los Guasmos, que vienen de Fertiza, de allá, de los Esteros, de las Malvinas. Por favor, ¿a dónde le hicieron? Vayan, allí vayan, donde las papas queman, como dice mi pueblo. Pregúntele. Es que están quedando mal, pues, están quedando mal al decir que de cada 10 ecuatorianos, 8 le han dicho que están bien. No, pues. Yo, bueno, ahí nomás, mejor ya no ahondo más en detalle,
porque van a pensar que yo estoy a favor de, o tengo cierta posición y en contra de otra. No. Son realidades. Mi deber como periodista es de informar, de orientar y de educar al pueblo ecuatoriano. ¿Sí? De informar, orientar y educar. Hermanos ecuatorianos, por favor, ustedes que me preguntan, flecha, la pregunta 1, 2, 3, 4, ¿qué dicen? Díganme a quién le corresponde decirle cómo está estructurada la pregunta, qué es lo que nos van a preguntar. ¿Sí? Entonces ahí va. ¿Y cómo, flecha, cómo tengo que votar? No sé, hermano, cómo puedes votar, tú sabrás cómo votas, así les digo. Tú verás cómo votas. Si tú crees que votando de las dos maneras que hay, te van a solucionar los problemas, hazlo. Yo lo estoy diciendo públicamente, ellos me están viendo. Ellos me ven, me honran con su sintonía. Están pendientes de este programa. Así les digo a ustedes con quien converso y que me están viendo. Y les reitero desde aquí lo que yo siempre les digo. Vean ustedes cómo votan. ¿Qué es lo que les conviene? Si les conviene ir a una asamblea constituyente, a una constituyente o no, ya es problema de ustedes. Yo hasta allí llego, se me vino el tiempo, con esto me estoy despidiendo. Gracias hermanos ecuatorianos por aceptarme. Muchísimas gracias de veras. Que pasen bonito el resto de la noche que aún falta. ¿Sí? Que tenemos todavía un rato más de este miércoles. Sí, pasen bonito. Buenas noches. Hasta mañana.